Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestra primera clase asincrónica de la materia Teoría Psicoanalítica 1. Esta clase tiene por nombre Lenguaje, Verdad y Construcción de la Realidad Psíquica. Y bueno, mi nombre es Mercedes González Carman y los voy a estar acompañando a abordar los textos de la unidad y a desandar las categorías fundamentales de la materia paso a paso. Para comenzar, es indispensable situar el recorrido de Sigmund Freud, que fue un médico, neurólogo vienés, cuya formación inicial respondía estrictamente al paradigma positivista, anatómico, fisiológico y biológico de fines del siglo XIX. El camino de Freud hacia el psicoanálisis comienza cuando viaja a París a estudiar con Charcot en el Hospital de la Salpêtrière. Allí observa el fenómeno de la hipnosis aplicada a pacientes histéricas y se da cuenta que los síntomas corporales como cegueras o parálisis no respondían a lesiones en el sistema nervioso, sino a ideas o representaciones en la mente. A su regreso a Viena, trabaja junto a Joseph Breuer implementando el método catártico. Consistía este método en hipnotizar a las pacientes para que recordaran el momento exacto en el que había aparecido el síntoma. Y mediante la descarga afectiva de la palabra, el síntoma desaparecía temporalmente. Sin embargo, Freud nota las limitaciones de la hipnosis, porque no todos eran hipnotizables y los síntomas retornaban. Por lo que decide abandonar estas técnicas e inventar un método revolucionario, la asociación libre, invitando a los pacientes a hablar sin censura. En esta época, la psiquiatría tradicional abordaba la histeria bajo la idea de la locura o la simulación. De hecho, al día de hoy se sigue utilizando la palabra histérica para llamar a una mujer que simula cosas, ¿no? Al carecer de una base orgánica comprobable, se pensaba que las pacientes mentían. Bueno, Freud lo que hace, y esto es realmente revolucionario para su época, es tomar distancia de esa mirada y escuchar el sufrimiento de esas mujeres como una verdad clínica digna de la investigación científica. Y en este marco formula su primera hipótesis, que es la teoría de la seducción. Sostenía que la neurosis era el resultado de un trauma real, empírico y fáctico, un abuso sexual sufrido en la infancia por parte de un adulto. Sin embargo, tras años de clínica, Freud advierte inconsistencias lógicas y cronológicas en esos relatos de estas mujeres, y en el otoño de 1897, y acá es donde nos interesa detenernos, en ese año él comienza a mandarse cartas con un gran amigo que tenía en ese momento, que también era médico, que es Wilhelm Fliess, donde se mandaban correspondencia, iban contando sus descubrimientos y cómo iban avanzando sus investigaciones, y ahí Freud le cuenta esto que vemos acá en la filmina: ya no creo más en mi neurótica. Y nos interesa ese punto en particular porque aquí nos vamos a interrogar sobre el concepto de verdad. Si Freud ya no cree en la materialidad del abuso, la materialidad fáctica del abuso, ¿está diciendo que sus pacientes eran mentirosas? Bueno, no, de ninguna manera. Este punto de inflexión no es un abandono de la escucha, sino un giro epistemológico fundamental en la obra de Freud. Él comprende que ellas no mienten en términos voluntarios, lo que relatan es una verdad,
voy a decirlo así, una verdad, no la verdad, que tal vez ese es el posicionamiento de la psiquiatría tradicional y de la medicina, ¿no? Que existe una verdad. Entonces ahí lo que introduce Freud es que hay una verdad, pero una verdad que no responde a los acontecimientos materiales del mundo externo. Como afirma textualmente la carta, lo vemos en la filmina en la parte de abajo, en lo inconsciente no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. ¿Qué nos está diciendo Freud ahí? Bueno, que él descubre que para el aparato psíquico, la fantasía inconsciente y el deseo producen los mismos efectos sintomáticos y el mismo sufrimiento que un acontecimiento empírico. El inconsciente no distingue entre lo que ocurrió afuera y lo que fue fantaseado adentro. Si la ficción está investida de afecto, opera como una certeza. A partir de este hito, el psicoanálisis funda su verdadero objeto de estudio, que va a ser la realidad psíquica. Bueno, en este punto vamos a pasar a la siguiente filmina. Para comprender el alcance de este descubrimiento del que venimos hablando, es necesario precisar metodológicamente la diferencia entre dos estatutos de realidad. Por un lado, ubicamos la realidad fáctica o empírica vinculada al acontecimiento material, verificable y medible. Desde este sesgo, la verdad se define bajo una lógica jurídica o policial, ¿no? Un testimonio es verdadero si coincide con el hecho objetivo y es mentira si no lo hace. Por el otro lado, el psicoanálisis introduce la realidad psíquica. Esta dimensión no se rige por los hechos objetivos del mundo externo, sino por la manera en que el sujeto deforma, interpreta y habita esos sucesos a través de su propia estructura inconsciente. Cuando digo de forma, que no se malinterprete, no es que miente, sino que lo relata de la manera que puede con los significantes con los que cuenta. Por lo tanto, la idea de una verdad pura y objetiva cae para nosotros, los estudiantes de psicoanálisis. El ser humano no accede a los acontecimientos de manera directa o transparente. Cualquier experiencia pasa necesariamente por el filtro de la subjetividad y la palabra. Al psicoanálisis no le interesa constatar si un recuerdo aconteció materialmente para determinar si el paciente miente. Lo que nos importa es la verdad del sujeto. Esa versión subjetiva investida de afecto, porque esa es la realidad en la que el sujeto cree y fundamentalmente es la realidad por la cual el sujeto sufre. Voy a hacer mucho hincapié en eso. No nos interesa cuál es la verdad. No estamos ahí para eso. No es eso lo que nos interesa. No nos va a interesar la verdad como en su sentido corriente, sino que nos va a interesar el sufrimiento. Y de eso sabe el sujeto. Paso a la siguiente filmina para introducir al segundo autor que vamos a tratar en esta clase. Puse una fotito porque no sé si es tan conocido como Freud. Bueno, se los presento. Él es Jacques Lacan, es un psiquiatra y psicoanalista francés. Su trabajo está ubicado a mediados del siglo XX y él profundiza esta conceptualización. Voy a hablar un poco del contexto en donde él desarrolla su obra.
él reacciona firmemente contra la corriente de la psicología del yo que se había instalado con fuerza en los Estados Unidos, los llamados post-freudianos. Esta corriente buscaba adaptar al paciente a la realidad social y fortalecer las funciones conscientes del yo, lo cual para Lacan desvirtuaba por completo el descubrimiento freudiano del inconsciente. Ante esto, Lacan propone su célebre retorno a Freud, ¿sí? ¿No? Como volver a los textos fundamentales, pero enriqueciéndolos con las herramientas metodológicas de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure. Bueno, Lacan es considerado un estructuralista. Y bueno, en su escrito La instancia de la letra en el inconsciente, que está en este librito complejísimo, escritos, este es el 1, hay otros escritos 2, de Paidós, y me olvidé de mostrar este, que es, bueno, las obras completas de Freud, no sé si se ve ahí. La carta 69 está en el tomo 1 de las obras completas de Freud, de Amorortu. Igual ya están subidos los textos en la plataforma para que ustedes los vean. Bueno, estaba diciendo que en el texto La instancia de la letra en el inconsciente, Lacan postula su tesis central, que la tenemos ahí en la filmina. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, y con esto nos explica que el inconsciente no es un lugar caótico de instintos biológicos u ocultos. Voy a pasar la filmina, la siguiente. Sino que es una estructura sumamente organizada que responde a una lógica discursiva. Tiene una lógica el inconsciente. Lacan retoma la distinción saussuriana entre significante y significado. Bueno, quizás esto ya lo vieron en otras materias. El significante es la huella acústica, la palabra, el fonema, la marca material del lenguaje, y el significado es el concepto o la representación mental que cada uno tiene de eso. No es para todos igual, pero Lacan introduce una modificación teórica crucial. Postula la primacía absoluta del significante sobre el significado, separados por una barra que impide una correspondencia directa, natural o transparente entre la palabra y la cosa. Por eso, como decía antes, no es para todos igual. Cada uno tiene sus significantes. Cada sujeto tiene sus significantes. ¿Qué significa esto en la clínica? Que el ser humano nace sumergido en un baño de lenguaje que lo preexiste y lo determina. Nosotros no podemos recordar un acontecimiento de forma pura. Lo recordamos y lo procesamos a través de cadenas significantes. El sentido de una vivencia nunca está fijo en las cosas mismas, sino que surge de manera posicional, según cómo se relacionen esas palabras entre sí. Al deslizarse el significado constantemente bajo el significante, un mismo hecho puede cobrar sentidos diametralmente opuestos para diferentes personas, o incluso cambiar el sentido para un mismo sujeto a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la realidad psíquica y la verdad del sujeto se tejen en esta red discursiva. Ningún paciente miente deliberadamente cuando relata su sufrimiento. Está articulando la verdad de sus propios significantes. Un relato clínico no es una fotografía de la realidad fáctica, es un texto discursivo que debe ser leído en su dimensión inconsciente. Bueno, y por último, y como cierre de esta primera clase, antes de presentar esto, voy a decir que todas las dudas que tengan nos podemos ir comunicando por el foro de consultas. No desesperen, yo sé que es muy difícil, es muy complejo todo esto, pero acá estamos para sacar todas las dudas. Y bueno, es muy importante que ustedes lean y que tomen nota de las dudas y consultas que tienen a partir de su lectura personal, y las vamos a ir
contestando todas, no se preocupen. Bueno, como última cuestión, os voy a invitar a abordar la lectura de esta semana. Elegí el cuento literario En el bosque, es de un autor japonés. Ahí tienen el nombre, es bastante complejo. El apellido es Akutagawa. Allí van a encontrar la investigación de un crimen relatada a través de 3 testimonios cruzados, donde la noción de hecho material se desvanece frente a las verdades subjetivas que allí aparecen y los testimonios de estos 3 personajes que cuentan el mismo hecho de manera subjetiva. Me parece que va a funcionar muy bien para que podamos trabajar esas categorías que presentamos hoy. La consigna ya se encuentra habilitada en el foro de debate de nuestro campus y los espero allí para discutir cómo se articulan en este texto las categorías de, bueno, las que vimos hoy, realidad psíquica, lenguaje y verdad, que hemos trabajado en el día de hoy. Que tengan una excelente semana y nos encontramos la próxima. Chau, chau.